A ver, estábamos hablando sobre los tipos, la fisiopatología de los síndromes coronarios. Bien, la angina de Prince-Metal se basa principalmente en un vasoespasmo fuerte. Bien, aquí en esta angina de Prince-Metal pasa algo muy parecido a lo que sucede eh, en el síndrome de Raynaud. ¿Se acuerdan? El síndrome de Raynaud se caracterizaba porque había un vasoespasmo a nivel de los deditos, en las mujeres sobre todo, donde los dedos cambiaban de color, se volvían de color violeta. Bueno, pues aquí pasa algo muy parecido. ¿Bien? En la angina de Prince-Metal hay un fuerte vasoespasmo a nivel coronario que produce isquemia del músculo cardíaco. La mujer que tiene, o la persona que padece esto, que por lo general son mujeres, suele experimentar un gran dolor precordial, un dolor intenso precordial, ¿de acuerdo? Y este dolor se caracteriza justamente porque se simula o se parece mucho a un infarto agudo de miocardio. Este espasmo, así como aparece, va a desaparecer. Si se mantiene mucho tiempo, puede haber lesión del músculo cardíaco y en este caso sí puede ser altamente patológico. Bien, y el resto, bueno, pues otros motivos por los que el músculo cardíaco recibe lesión es porque simplemente no le llega oxígeno suficiente. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, pues lo que hemos visto hace rato, ¿no? Se tapa, lentamente se va obstruyendo este vaso por una placa aterosclerótica. Encima de la placa aterosclerótica pueden pasar dos cosas. O se empieza a acumular un coágulo y entre ambos, entre la grasa y el coágulo, tapan completamente, ¿bien? O puede ser que se desprenda esta placa de grasa y más adelante acabe formando también un coágulo mucho más grande. Quiero que vean esta imagen que les voy a marcar, esta de aquí. Fíjense que aquí hay una parte de colesterol cubriendo y hay una parte de un coágulo. Y la parte donde la sangre está logrando pasar es muy estrecha. Bien. Entonces quiere decir que en este vasito, por ejemplo, imagínense que es una coronaria, pasa sangre, pero pasa muy poquita sangre. Quiere decir que el corazón que la está recibiendo tiene isquemia. Quiere decir que está recibiendo poca sangre, menos de la que necesita. Bien, acuérdense de esto, ¿ya? Isquemia. En la isquemia eh, va a haber dolor, va a haber adormecimiento del músculo, va a haber disminución del inotropismo y en mi electrocardiograma voy a ser capaz de ver esa isquemia. ¿Cómo la voy a ver? Bueno, cuando hablemos de isquemia, vamos a ver ondas T negativas. Vamos a ver acá, ¿ya? Lo voy a dibujar aquí. Onda P, onda Q, complejo QRS, y en lugar de ser una onda T positiva, va a ser una onda T negativa. Bien, esto es lo que se va a ver en las isquemias. Cuando la arteria esté medianamente tapada o esté contraída y no esté llegando sangre suficiente al músculo cardíaco, vamos a empezar a ver isquemia y la isquemia se va a ver como ondas T negativas. ¿Cuánto tiempo puede estar mi corazón así? Bueno, pues puede estar aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, una hora como mucho, recibiendo poca sangre hasta que el músculo empiece a lesionarse. Si el músculo continúa lesionándose, ya hablaremos sobre lesión del músculo cardíaco, ya veremos elevación del ST, que vamos a ver qué es, o puede ser con disminución del ST o muerte del músculo cardíaco con ondas U positivas. Bien, ahora vamos a ver eso. Esto lo sabemos ya. ¿Cuáles son mis factores de riesgo para esto? Bueno, pues imagínense una persona que fuma, que es gordito, que es sedentario, que además tiene hipertensión, que está muy estresado y aparte tiene enfermedades metabólicas. Bueno, todos estos factores de riesgo, imagínense qué clase de personas los reúnen. ¿Bien? No voy a decir quiénes son, pero nosotros sabemos quiénes, ¿no? Que tienen todos los factores de riesgo y acaban desencadenando en síndromes coronarios. Bueno, pues, ¿cuál es la evolución de esta enfermedad? Todos los factores de riesgo que hemos visto hace rato, sea sedentario, obeso, que tengan dislipidemias, que tengan enfermedades metabólicas, diabético, hipertenso,
que coma mucha grasa. Todos los factores de riesgo van a determinar justamente que se desarrollen esas placas aterosclerosas. Bien, esas placas en algún momento pueden romperse y determinar que en ese lugar empiece a agregarse plaquetas y a formarse el coágulo grande. Este coágulo es lo que empieza a tapar lentamente ese vaso. Ese vaso, al taparse, va a dejar que pase muy poca sangre. Hemos dicho que esa sangre, cuando empieza a pasar en poca cantidad, va a producir isquemia. Si la lesión se mantiene, si esta isquemia continúa, va a acabar lastimando al músculo y va a acabar muriendo y va a producir una necrosis. Bien, esta necrosis puede conducirnos por tres caminos. Bien, el primero va a ser que el músculo, ese lugar que está muerto, no va a ser tan fuerte. Bien, esa parte muerta del músculo va a disminuir su inotropismo, su contractibilidad va a estar disminuida. Al ser un ventrículo, un músculo incapaz de contraerse, la cantidad de sangre que va a expulsar también va a ser menor. ¿En qué va a repercutir? Disminución de mi fracción de eyección. Bien, habíamos hablado que la fracción de eyección era un porcentaje de sangre que mi ventrículo expulsaba en la sístole. Esa fracción de eyección va a estar obviamente muy disminuida. Bien, normalmente no solamente va a afectar el músculo cardíaco, también va a afectarse el sistema de conducción, lo que nos va a llevar a una arritmia. Entonces, en general, vamos a acabar sufriendo tres cosas. Primero, que el corazón con el tiempo se va a convertir en insuficiente, ¿bien? Porque no va a ser capaz de contraerse, vamos a conducir una insuficiencia cardíaca, ¿bien? Y después de esa insuficiencia cardíaca, inevitablemente el paciente va a acabar padeciendo también arritmias, taquiarritmias, bradiarritmias. Esto siempre va a tender a empeorar y empeorar y empeorar en este. ¿Bien? ¿Cómo clasificamos estos infartos? Bueno, pues vamos a clasificarlos como primero un infarto en evolución, la fase aguda, ¿bien? Cuando ya el tejido está recientemente muerto, hay coagulación, necrosis coagulativa, perdón. En esta parte, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, el músculo cardíaco, aparte de estar muerto, alrededor va a estar infiltrado por gran cantidad de leucocitos, ¿ya? Que lo que principalmente vamos a encontrar van a ser linfocitos. Es un tejido que está inflamado. Después de haber muerto, empieza a inflamarse. Esto va a pasar entre 3, 6 horas aproximadamente. Bien. Después de eso, el tejido va a empezar a cicatrizar, a llenarse de fibroblastos y a fijarse para que no se desprenda. Esto pasa a los 7 días aproximadamente. Entre 7 días hasta un mes, ya van a empezar a bajar los linfocitos y va a empezar a aumentar la cicatrización. Y finalmente, cuando este tejido muerto tenga más de 28 días, ya no vamos a encontrar ni fibroblastos, ni vamos a encontrar linfocitos, ni nada. Va a haber solamente tejido fibroso, nada más. Va a ser una cicatriz grande. Esto va a ser después de los 30 días aproximadamente. Bien, todos, alguna vez en nuestra vida, vamos a tener un pequeño microinfarto. De hecho, el músculo cardíaco es un músculo tan grande que hay zonas que suelen lesionarse. Bien, pero ¿qué va a pasar? No hay clínica porque estas zonas microinfartadas son tan pequeñas, hablamos de zonas de 1 milímetro, 2 milímetros de microinfarto, que se regeneran o se recuperan o quedan así. ¿Cuándo va a ser patológico cuando hablemos de infartos de que tengan un 8%, un 10% aproximadamente de lesión? ¿Bien? O de acuerdo a la zona donde se lesiona. La clínica, ¿cuál va a ser? Bueno, ya sabemos cuál es la clínica de un infarto, ¿verdad? Es el dolor intenso a nivel torácico, que por lo general va a irradiarse hacia el cuello, va a afectar el brazo izquierdo también. El paciente lo que refiere es un dolor intenso en el brazo izquierdo que se irradia como un adormecimiento o electricidad hacia el cuello. Hay dificultad para respirar, no puede respirar el paciente, se va a poner pálido y algo muy, muy característico es que esa piel de ese paciente al tocarla va a ser fría, va a ser blanca y va a ser muy pegajosa. Bien. Esta clínica suele variar. Si el infarto es pequeño, suele haber simplemente un dolor punzante. El paciente refiere a un dolor lancinante, como si lo estuviera atravesando con una lanza. Bien, ese es el dolor que va a referir el paciente.
Bueno, pues nosotros como médicos de emergencias, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo básico es la clínica del paciente, ¿bien? Siempre preguntarle qué es lo que ha pasado a la familiar o a alguien, revisar bien al paciente, escuchar, ver. Segundo, confirmarlo con mi electrocardiograma. Y esta es la parte bonita. Vamos a encontrar en mi electrocardiograma tres cosas, ¿bien? La primera es las ondas T negativas, ¿no? Que hemos visto. Estas ondas T negativas, ¿qué me dicen a mí? Que ese músculo cardíaco sigue vivo, pero está recibiendo poca sangre, ¿de acuerdo? Al estar recibiendo poca sangre, está empezando a lesionarse. Si esta lesión continúa, esa onda T negativa se va a convertir en el famosísimo supradesnivel. Bien, normalmente el músculo, el electrocardiograma tendría que verse así, ¿no? Voy a dibujarlo acá. Bien, estoy dibujando en rojo cómo tendría que verse. Bien, pero si se fijan bien, una Q, la R, la R está casi junta con la S y con la T, ¿ya? Eso se llama supradesnivel. Bueno, pues aquí vamos a ver dos cosas. El supradesnivel va a aparecer en un infarto que tenga aproximadamente entre máximo 3 horas de evolución, ¿ya? Este infarto que tenga entre 1 a 3 horas, ese músculo que esté lesionado entre 1 a 3 horas, va a presentar supradesnivel, que es lo que estamos viendo acá. Después de las 3 horas, avanzando hasta las 6 horas más o menos, ya no se va a convertir en supradesnivel. El electrocardiograma se va a ver así. Bien, en lugar de estar elevado, va a estar mirando hacia abajo. Va a ser un infradesnivel. Bien, el infradesnivel va a aparecer a partir de las 6 horas. Es decir, cuando esta fase, este síndrome, tenga más de 6 horas de evolución, ya no vamos a ver super. Vamos a ver infradesnivel. En estos dos casos, el músculo ya tiene una lesión irreversible. Las mitocondrias empiezan a romper sus membranas, tienen dos membranas, ¿verdad? La membrana externa, la mitocondria, ya empieza a romperse. Entonces hablamos de que las células cardíacas puede que estén vivas, pero tienen lesiones ya que van a ser completamente irreversibles. Bien, a eso se refiere esta fase de lesión. Aquí todavía está viva la célula, pero tiene una lesión que ya no tiene más solución, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando el tejido ya está muerto, cuando ya hay necrosis coagulativa, cuando ese tejido ya no tiene vuelta atrás, ya va a empezar a formarse unas ondas Q profundas. ¿Bien? ¿Qué criterios tengo para decir que esta onda Q es profunda o no? Bueno, pues de que son ondas que tienen más de 1 milímetro de largo. ¿Bien? Normalmente la onda Q tiene un cuadradito, 1 milímetro de profundidad. Bien, estas ondas son Q profundas, tienen 3, 4, 5 cuadraditos de profundidad. Esto me refiere que ese músculo ya presenta su necrosis coagulativa. Bien, quiero que vean este electro y me digan en qué fase creen que estén. Deben sus opiniones. Esto es un paciente, dígame, frecuencia, ritmo, si alguien quiere darme el eje y dígame un posible diagnóstico. ¿Qué fase estará? ¿O estará normal? Frecuencia tiene 60. Muy bien. Una frecuencia de 60 latidos por minuto. ¿Será un ritmo sinusal o no sinusal? No sinusal, tiene marcapasos. Ah, a ver. Yo veo ondas P. ¿Qué me dijo? ¿Marcapasos?
Esto que estoy marcando, por si acaso, no son las ondas del marcapasos, ya son las separaciones de derivación. Pero aparentemente hay onda P acá. Una onda P chiquita, pero sí que hay. La puede ver aquí, en el complejo B3, junto a los QRS, hay unas ondas P. Son ondas P chiquitas, de bajo voltaje, pero sí tiene ondas P. Entonces diríamos que este ritmo es un ritmo sinusal. Es decir, que está originándose, todavía se está originando el nodo sinusal. ¿Alguien quiere dar un diagnóstico acá? Si suponemos que este es un paciente que refiere, le voy a contar, este paciente refiere dolor precordial, adormecimiento del brazo, un dolor intenso a nivel del pecho, y nosotros queremos descartar de que sea un síndrome coronario agudo, queremos descartar un infarto o una fase de angina. Y este es el electro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien quiere darme una opinión? Onda T Doctor, una negativo. pregunta. ¿Cómo se Eh, saca el eje del electro? ¿Se les olvidó? ¿No saben sacar el eje? No, no tuve ahí una explicación. Ok. ¿El resto cómo lo lleva? ¿Todo el mundo sabe sacar el eje cardíaco? Sí. Bien, para mi eje cardíaco tengo que tomar en cuenta dos cosas. Ya lo voy a hacer rápidamente. D1 y a ver. En este caso, D1 positivo, ABF está positivo. Entonces mi eje, esto es D1 positivo, esto es D1 negativo, ABF positivo y aquí arriba ABF negativo. Bien. Si D1 es positivo, entonces mi eje quiere decir, voy a quitar otro color. Esto es para sacarlo rápidamente, ¿ya? Si D1 es positivo, mi eje tengo que hacerlo en este lado, donde está positivo, es decir, en esta parte. Si ABF es positivo, mi eje tengo que pintarlo en esta zona. Bien, entonces quiere decir que si los dos son positivos, ABF positivo y D1 positivo, mi eje está en esta parte. Entonces mi eje estará normal, ¿no? Todo lo que está en esta zona es normal. Ahora, esto era rápidamente para obtener el eje cardíaco. Quiero que vean las ondas T de este paciente. ¿Estarán normales? No, No, hay infradesnivel. isquemia. Mm. Estas ondas T, Sí. Una infradesnivel. ahora sí se ven, ¿no? Estas ondas T son ondas negativas, están mirando pero abajo, son muy profundas. Entonces, ¿qué fase estaremos de su síndrome de impaciente? Fase de lesión. Vamos a ir a la diapositiva otra vez, ¿ya? Estaría en necrosis. Isquemia. Cuando vea ondas T negativas, estamos hablando de isquemia, Isquemia. ¿bien? Por si se nos ha olvidado un poquito, a veces se nos olvida, las isquemias se refiere a que está llegándole poca sangre al corazón, por alguna razón. En este caso puede ser el músculo cardíaco que está sufriendo porque la coronaria está tapada, está medio tapada. Esta isquemia es una alerta. ¿Por qué? Porque me dice que esto es urgente. Este músculo está recibiendo poca sangre. Bien. Entonces tengo que destaparlo. Tengo que hacer que llegue sangre ahí antes de que empiece a lesionarse y sea irreversible. Cuando hay isquemias, todavía es reversible. El músculo todavía está vivo y puede recuperarse plenamente. Ahora, ¿serían capaces de decirme en qué parte del corazón está afectándose? ¿En qué parte del isquemia? Les voy a decir dónde está
afectando, ¿ya? Tenemos ondas T negativas en D1, bien, en ABL, en B5 y en B6, principalmente, ¿sí? B4, B5, B6. Si yo sé dónde está afectado, soy capaz de predecir en qué parte de mi corazón está afectada. Lo voy a hacer una vez más, ¿ya? Tengo ondas ¿En qué T. región sería? ¿En qué región? ¿Qué región está afectada? ¿Precordiales? Una vez más, claro, precordiales, pero ¿qué parte o qué cara de mi corazón? Tenemos una cara anterior, tenemos cara inferior, tenemos cara lateral. Estoy viendo afectado de 1, Creo que Cara anterior. ABL, B4, B5, B6, B3. Y también B2. Bueno, cara anterior sí está siendo afectada. Bien, vamos a poner entonces cara anterior. Y además, y esto quiero que se acuerden, D1, bien, aquí, y ABL apuntan a cara lateral. Entonces tengo un cuadro de isquemia en cara anterolateral. Bien, todas las precordiales, B2, B3, B4, B5 y B6 apuntan a cara anterior, toda la cara anterior de mi corazón. ¿Está bien? Entonces tenemos una isquemia a nivel de cara anterior. Pero además tengo unas T negativas en D1 y en ABL. Eso apunta a cara lateral. Entonces tengo un síndrome coronario agudo, una isquemia, puede ser una angina también, en cara anterolateral. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Qué arteria está siendo afectada aquí? ¿Qué coronaria está siendo afectada? Y eso es lo más importante de todo y lo más bonito. Con mi electro puedo incluso pensar o sospechar qué parte de mi arteria está siendo afectada. Circunfleja. La circunfleja apuntaría a cara lateral. Y además de la circunfleja, ¿qué otra arteria más estará siendo afectada? Vamos, yo sé que lo saben. Pónganse a pensar, cierren los ojos un momento y acuérdense de cómo sale mi coronaria. La coronaria nace, la coronaria izquierda, y se bifurca en dos. Se bifurca en una descendente anterior y se separa en una circunfleja. Ahora mi pregunta es, ¿el trombo que está tapando esto acá estará antes de la bifurcación o después de la bifurcación entre descendente anterior y circunfleja? No puede ser. Está todo el mundo pensando en tomarse el desayuno todavía, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Esta reunión la voy a terminar ahora. Voy a iniciar otra reunión y tienen exactamente 5 minutos para prepararse para que empiece y van a revisar lo que les he dicho. Bien. La pregunta es esta. En el caso de este síndrome coronario que estamos viendo, hemos visto que está afectando a cara anterior y cara lateral. Entonces, en la siguiente clase que voy a comenzar ahora mismo, van a decirme exactamente a qué nivel arterial está siendo afectado. Bien, dense cuenta, y esto es lo que me encanta de los electrocardiogramas, que si sé leerlos adecuadamente, puedo incluso adivinar o sospechar qué parte de la arteria está siendo afectada. Bien, entonces nos vemos dentro de exactamente 5 minutos y lo vamos a revisar, ¿de acuerdo? Y vamos a repasar un poquito toda esta parte, para que se acuerden bien. Bien, nos vemos ahora.